Buenos días a todos, bienvenidos a una de las presentaciones de este módulo 5 sobre monitoreo hidrogeoquímico en las aguas subterráneas. Espero que se encuentren muy bien y pues reciban un cordial saludo por parte de los creadores y patrocinadores de este curso virtual. En esta presentación estaremos hablando acerca del monitoreo hidrogeoquímico en las aguas subterráneas. Básicamente, pues la hidrogeoquímica es una ciencia aplicada que parte de unos conceptos básicos acerca de las reacciones que se dan en el marco del todo el ciclo hidrológico para poder explicar el porqué de la composición físico-química de las aguas subterráneas. Esta ciencia pretende entonces generar insumos para conocer, entre otras, pues las zonas de recarga, las direcciones de flujo, procesos antrópicos que ocurren en un acuífero, conexión agua subterránea, agua superficial, entre otros. Esperamos pues que este curso sea de este módulo, perdón, sea pues de su interés, que puedan mejorar o incrementar los conocimientos que han tenido acerca del monitoreo hidrogeoquímico de las aguas subterráneas y que posteriormente pues lo puedan aplicar en sus trabajos diarios. Esta presentación inicia pues con un recuento de lo que son las aguas subterráneas en el marco del ciclo hidrológico, la configuración de los acuíferos y su importancia en el marco de estas evaluaciones hidrogeoquímicas, los procesos químicos que se dan en el marco del ciclo hidrológico, los pasos para el diseño de la red hidrogeoquímica y por último pues la evaluación hidrogeoquímica. Bueno, como es conocido ya por parte de todos nosotros, las aguas subterráneas hacen parte del ciclo hidrológico y eventualmente pueden tener una conexión muy importante con las aguas superficiales, sean ríos, quebradas, lagos, océanos, lo cual pues debe ser conocido por parte de las autoridades ambientales para poder gestionar integralmente el recurso hídrico en determinada zona. Entonces, el ciclo hidrológico parte pues de la evaporación de las aguas desde los océanos, como esa gran masa de agua a nivel mundial, en la cual pues ese vapor de agua es transportado hacia el continente y luego es que se dan todos los procesos de condensación, se registra la precipitación. Esa precipitación a su vez pues está condicionada por los procesos de evapotranspiración en todas las zonas. El remanente que queda de esto finalmente puede llegar a ser parte de la escorrentía superficial, alimentando los ríos, quebradas, lagos, etcétera, y lo que alcanza a infiltrarse pues puede llegar a formar parte de la recarga de los acuíferos. Estos a su vez esa recarga va conformando el almacenamiento de los acuíferos y por medio del flujo del agua subterránea puede llegar a los océanos nuevamente y repetir el ciclo, ¿cierto? Pero también esa agua subterránea puede ser, como les decía, que tenga conexiones con el agua superficial y puede ser extraída también para las actividades antrópicas. Entonces, esto permite identificar que todos estos procesos, tanto naturales como antrópicos, pueden condicionar el estado y la dinámica de las aguas subterráneas en determinada área. Y para eso, pues nos valemos del monitoreo, de las técnicas y procedimientos que hay actualmente para poder conocer cómo son esos procesos y poder gestionar adecuadamente el recurso hídrico para garantizar la disponibilidad de agua tanto para las presentes como futuras generaciones. Ahora, concretamente, cuando se quiere iniciar
una evaluación hidrogeoquímica con sus objetivos pues ya establecidos, es importante reconocer o partir de un modelo geológico básico en el cual se reconozcan la distribución y geometría de los acuíferos presentes en el área de estudio, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener acuíferos libres, es decir, aquellos que están a la misma presión atmosférica que la atmósfera, ¿cierto? Podemos tener acuíferos confinados, los cuales no se encuentran en contacto tienen una presión atmosférica mayor y están delimitados tanto en su techo como base por unas capas impermeables que no permiten que le entre recarga como tal, ¿cierto? Hay acuíferos semiconfinados que son aquellos que están limitados solo en el techo o en la base del acuífero y por lo tanto sí tienen una entrada de agua que conformaría la recarga. Entonces todo esto es muy importante conocerlo antes de pensar en cómo debe ser mi red de monitoreo. Y debe ser conocido en el sentido de que básicamente a estos acuíferos libres le puede entrar agua, lluvia, que es agua que tiene una menor mineralización, menor contenido de sales y por lo tanto la química de estos acuíferos va a ser muy diferente a la química de esos acuíferos confinados, que generalmente son más profundos. Ahora, por otra parte, se habla de capas impermeables, pero realmente no hay material totalmente impermeable y muchas veces lo que tenemos es capas con una permeabilidad menor a los acuíferos como tal. Entonces, en ese sentido, si se dan las condiciones hidrodinámicas, se pueden presentar flujos ascendentes desde el acuífero confinado hacia el acuífero libre o desde el acuífero libre hacia el acuífero confinado. Esto tiene grandes implicaciones a nivel de la gestión del agua porque, por ejemplo, si yo tengo un acuífero libre, que es el acuífero que me abastece a determinada región y es un acuífero que, por ejemplo, tiene una buena calidad del agua, es decir, tiene bajo contenido de sólidos y sueltos, tiene pH neutro, no tiene contaminantes asociados, pero yo tengo un agua de mayor tiempo de residencia acá, la cual tiene una mayor mineralización y si yo tengo unos flujos ascendentes, pues voy a cambiarle la química a esa agua de acá, ¿cierto? Eso por llamar la atención sobre un caso muy particular, pero pueden haber muchas otras situaciones, lo cual nos hace resaltar la importancia de conocer la geometría de todo nuestro sistema acuífero para poder definir qué iones son los que yo debo medir acá, qué iones son los que yo debo medir acá. Y adicionalmente, si quiero evaluar qué conexión hay entre esos acuíferos, saber exactamente cuáles son esos iones que me van a permitir diferenciar o confirmar ese tipo de conexiones. Asimismo, es importante reconocer desde el punto de vista teórico cómo es normalmente la trayectoria del agua subterránea en el subsuelo, ¿cierto? Porque esto tiene grandes implicaciones en cuanto a la composición físico-química que nosotros debemos de encontrar en cierto tipo de acuíferos y por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra red de monitoreo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la conformación de un sistema acuífero con diferentes acuíferos, ¿cierto? Y pues una salida que sería en este caso un curso de agua como tal. Entonces nosotros tenemos un acuífero libre al cual le está entrando una recarga, ¿cierto? Que generalmente se da en toda la superficie del acuífero si las condiciones de permeabilidad o conductividad hidráulica se dan y es un agua que tiene un tiempo de residencia muy rápido, es decir, es un agua que entre su entrada como tal al subsuelo y posterior recarga
demora muy poco tiempo en volver a salir a su punto de descarga, que es la superficie. Entonces, acá es muy importante conocer estos términos porque en química del agua eso es fundamental. Tenemos un área de recarga o zona de recarga donde se infiltra el agua. Tenemos una zona de tránsito, que sería esta de acá, que es una zona en la cual el agua ya está en el subsuelo del acuífero, está interactuando con los materiales del acuífero, está cambiando su composición físico-química, y acá en la zona de descarga es cuando esa agua subterránea aflora, ¿cierto? Ya sea en un lago, en un río, océano, etc. Entonces, acá es muy importante entender que generalmente el agua de recarga contiene muy pocas sales. Es un agua que difícilmente sobrepasa los 15-10 miligramos por litro de sólidos disueltos totales. Y que dependiendo de los procesos que se dan en la zona badosa, adquiere una composición físico-química muy diferente. Y a medida que se va dando el flujo en su dirección, en la dirección de flujo, pues esta química va evolucionando, es decir, generalmente va aumentando su contenido de sólidos hasta la zona de recarga. Esto en acuíferos libres como tal es un poco complicado realmente porque tenemos una superficie generalmente muy amplia, muy grande, en la cual el agua puede infiltrarse, el agua lluvia, entonces pueden proceder a procesos de mezclas. Entonces, por ejemplo, tenemos un agua acá en la zona de recarga, en esta parte de acá, se infiltra, es agua muy reciente, pero que va ganando su mineralización a medida que va estando en contacto con minerales. Pero, por ejemplo, acá hay una zona también de recarga favorecida por materiales muy permeables y un agua que venía con mayor contenido de sales se mezcla con un agua de menor contenido de sales. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener acá un agua quizás de igual composición físico-química que la que tenemos acá al inicio de nuestra línea de flujo. Entonces, esos procesos se llaman mezclas, los cuales también los estudia la hidrogeoquímica. Pero normalmente, pues lo que uno observa es que a medida que va aumentando a medida que va aumentando el flujo, pues va aumentando también la cantidad de sólidos disueltos. ¿Cuáles sólidos disueltos? Ya más adelante los vamos a ver. Entonces, dependiendo del tipo de acuífero, podemos tener diferentes tiempos de residencia. Es decir, el tiempo en el que el agua demora en ingresar al subsuelo y en aflorar en su zona de descarga. Como les decía, en acuíferos libres pueden ser el orden de meses o décadas inclusive, pero cuando ya estamos hablando de acuíferos confinados, estos de acuíferos de acá pueden tener del orden de los 100, el agua puede tener una edad del orden de los 100 a los 1000 años e inclusive muchísimo más, ¿cierto? Esos son acuíferos pues cuya gestión es un poco complicada, dado que la recarga generalmente es muy pequeña y que por lo tanto si no se controla exactamente la extracción la extracción puede ser mayor a la recarga y por lo tanto agotar esos recursos. Por el contrario, esos acuíferos que están acá en el acuífero libre, en la superficie libre, son acuíferos que generalmente tienen una alta tasa de recarga, pero también es cierto que están expuestos a todas las actividades y contaminación antrópica que pueden deteriorar las condiciones de calidad. Bueno, entonces una vez hecho como esta síntesis acerca de los elementos conceptuales de hidrogeología que debemos tener en mente para poder abordar ya el tema de la química del agua subterránea, iniciamos recordando pues la importancia de por qué estudiar este aspecto de la hidrogeología. Y en ese sentido cabe recordar entonces que aproximadamente la mitad de la población mundial depende de las aguas subterráneas para consumo humano.
Y existe además una creciente preocupación por defender este recurso de la contaminación. Adicionalmente, pues se ha visto que a nivel mundial se están utilizando muchísimo más las aguas subterráneas para abastecimiento humano, siendo en algunos países la única fuente, disponible de agua potable. Y finalmente, pues tenemos que tanto a nivel mundial como a nivel nacional han habido muchos avances y cada vez más restricciones en cuanto a la legislación mínima requerida para utilizar el agua subterránea y que en gran parte de esa legislación se consideran los parámetros físico-químicos como unos restrictivos para poder aprovechar el agua subterránea o no. Entonces, dado que este es un curso que está muy enfocado hacia el monitoreo, particularmente tenemos que repasar un poco acerca de lo que es el monitoreo. El monitoreo es considerado como una observación continua de una variable que puede cambiar tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, hay unas fases de recolección, almacenamiento y el análisis que permiten responder preguntas específicas sobre ese tema. Esas preguntas entonces pueden estar orientadas hacia el conocimiento de la calidad del agua subterránea. Pueden también tener como objetivo generar el conocimiento necesario para realizar una adecuada gestión de los acuíferos, conocer los procesos y mecanismos que controlan el funcionamiento natural e influenciado de los acuíferos y pues efectivamente cumplir con la legislación actual. Además de definir entonces para qué vamos a monitorear, cuál es nuestro objetivo, es necesario entonces conocer cuáles son los procesos químicos que se dan en el marco del ciclo hidrológico para saber qué variables son las que vamos a definir en nuestra red de monitoreo, ¿cierto? Entonces, al igual que en el ciclo hidrológico convencional, acá en la parte de química también partimos del hecho de que el agua se evapora principalmente pues de las grandes masas oceánicas, pero también de las superficies, de los cuerpos de agua superficiales. Esta evaporación, esta agua evaporada se transporta hacia el continente, condensa y se forma la precipitación, y esa precipitación, que es considerada una fuente de recarga, pues entra a interactuar inicialmente con la vegetación, la cual fija el contenido de CO2, el cual es considerado el principal proceso hidrogeoquímico, y a partir de ahí, una vez traspasa la zona no saturada y entra ya directamente a la zona saturada, empiezan a jugar una cantidad de procesos relacionados con la disolución de minerales, dependiendo del tipo de la roca en que nos encontremos, intercambio catiónico, procesos de óxido-reducción, precipitación de minerales secundarios, mezclas de diferentes aguas, mezclas también con agua de mar, pero también lixiviado de fertilizantes, de abono, aportes por parte de las actividades antrópicas, contaminación, etc. Entonces, todos estos procesos van a aportar ciertos elementos a la química del agua subterránea. Generalmente, y sobre todo cuando se tienen procesos naturales, el agua subterránea pues está compuesta por unos iones mayoritarios, que son los que tenemos acá: calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloruro, sulfato, nitrato y sílice, y unos iones minoritarios, los bromuros, el carbonato, el hierro 2+, y en ciertas condiciones también el hierro 3+, estroncio, fosfato, etc. Hay unos elementos trazas que son elementos que están asociados sea a procesos naturales o procesos antrópicos, pero los cuales se encuentran en concentraciones menores a 1 microgramo por litro. Son casi que indetectables con la mayoría de los instrumentos que tenemos actualmente. Esos son, por ejemplo, el litio, el boro, el titanio, vanadio, cromo, manganeso, cobalto, níquel, arsénico.
Y pues ya hay una rama de la hidrogeoquímica que se encarga de tratar estos elementos, porque en algunas zonas sí pueden llegar a tener concentraciones bastante importantes. Bueno, entonces como es sabido, entonces en la química nosotros tenemos tanto aniones como cationes. Los cationes son los que tienen carga positiva, los aniones son los que tienen la carga negativa. Entonces, acá en estos cuadros hacemos una comparación entre las concentraciones promedio de los diferentes compartimentos del ciclo hidrológico. Por ejemplo, el agua lluvia es siempre el agua que tiene menor contenido tanto de aniones como de cationes. Por ejemplo, si miramos en los cloruros tienen 0.2 partes por millón y los sólidos disueltos totales son del orden de 4.8 partes por millón. Mientras que si la comparamos con la composición química de las aguas de río, lagos o embalses, en fin, las aguas superficiales, vemos que los cloruros, por ejemplo, ya aumentan, ¿cierto? Pueden llegar a ser del orden entre 2 y 13 partes por millón, y los sólidos disueltos totales pueden llegar a ser del orden de los 34 a 165. El agua de mar, por supuesto, es el agua que tiene mayor cantidad de sólidos disueltos, llegando a ser alrededor de 40.000 partes por millón, de los cuales el cloruro es el elemento que se encuentra en mayor proporción junto con el sodio. También tenemos pues calcio, pero miren las proporciones tan grandes, tan diferentes que tenemos de estos con respecto a estos que tenemos acá. Ahora, finalmente, el agua subterránea, entonces, digamos que es mucho más mineralizada, es decir, tiene mayor contenido de esos cationes y de esos aniones que el agua superficial, llegando a tener sólidos disueltos totales de alrededor de 434 partes por millón. A diferencia del agua de mar, el agua subterránea suele tener, dependiendo pues de la geología, y ya lo vamos a ver más adelante, mayores cantidades de bicarbonatos, llegando al orden fácil de 334 partes por millón. Es necesario aclarar que estos no son valores absolutos, es solamente para que ustedes vean como una comparación de cómo, dependiendo en el compartimento en el que uno esté analizando en el ciclo hidrológico, se pueden encontrar ciertas diferencias. ¿De qué va a depender que yo encuentre cierto tipo de elemento, sea anión o catión, en el agua subterránea? Pues de todo ese proceso del ciclo hidrológico que vimos anteriormente. Inicialmente, de la presencia o no de vegetación, eso lo vamos a ver más adelante, y también del tipo de formación en el que nosotros nos encontremos, ¿cierto? De formación geológica. Entonces, solamente para mencionar los principales, el sodio, por ejemplo, puede ser aportado por agua lluvia, disolución de la halita, es decir, grandes formaciones de sales, por feldespatos o procesos concernientes a intercambio catiónico. El magnesio, por su parte, puede ser aportado por la lluvia, la disolución de la dolomita, ciertos minerales ferromagnesianos e intercambio catiónico. El calcio puede ser producto de la disolución de la calcita, dolomita, plagioclasias, yeso. El bicarbonato, por su parte, puede ser aportado también por la disolución de la calcita, dolomita, algunos silicatos, pero todo eso tiene que ver, como veremos más adelante, con la posibilidad de que se pueda hidrolizar esto con el CO2. Lo vamos a ver más adelante. Así entonces también, por ejemplo, el cloruro puede venir del agua lluvia, de la disolución de halita, mezclas con agua de diferente formación. El sulfato, a su vez, la principal fuente de producción es las formaciones de yeso y la oxidación de la pirita. Entonces, en ese sentido, en términos generales,
nosotros vemos que dependiendo del tipo de roca vamos a encontrar como una predominancia de ciertos tipos de aniones y cationes. Entonces está la arenisca, por ejemplo, que generalmente predomina el bicarbonato, calcio, magnesio, sodio. La caliza, por ejemplo, a diferencia de esta, predomina el bicarbonato, pero solo con el sodio, mientras que la dolomita predomina el bicarbonato, calcio, pero también el magnesio. En cambio que las rocas, sobre las ígneas, pues que están asociadas como a ambientes de formación volcánico, por lo general tienen grandes cantidades de bicarbonato, calcio y sodio. Entonces, en ese sentido, las fuentes, podemos clasificar tres tipos de fuentes de solutos en el agua subterránea. Las fuentes atmosféricas, es decir, aquellas relacionadas con la deposición húmeda por medio de lluvia, humedad atmosférica, que me aportan? Me aportan solutos y gases. También hay deposición seca, es decir, partículas sólidas como sustancias orgánicas e inorgánicas. De la superficie también pueden aportar solutos, los minerales en ellas presentes, la materia orgánica, los residuos antrópicos, ¿cierto? Relacionados con todas esas actividades antrópicas. Y en el subsuelo, pues las fuentes de solutos son primero los gases que están presentes acá, especialmente el CO2, por la transpiración de la vegetación, la materia orgánica, minerales y residuos que estén dispuestos. Entonces, en ese sentido, los vamos a listar ahorita y a mencionar los principales procesos hidrogeoquímicos que pueden dar lugar a la composición del agua subterránea. Si bien esta información es muy técnica, muy densa, nosotros acá vamos a tratar de presentárselas de la forma más simple posible. Entonces, el principal proceso hidrogeoquímico que controla la química del agua subterránea es la hidrólisis del CO2. Es decir, las plantas en su proceso de transpiración producen CO2, el cual al estar en contacto con el agua me genera, a partir de una cantidad de reacciones, CO2 acuoso. Ese CO2 acuoso imprime un carácter un poco ácido al agua y ese ácido luego va a empezar a reaccionar con los minerales acá presentes. De tal manera que si nosotros tenemos calcita, por ejemplo, que es esto, carbonato de calcio, ese ácido va a atacar a la calcita y me va a producir entonces calcio y bicarbonato. Entonces por eso nosotros vemos que la gran mayoría de las aguas subterráneas tienen como predominancia el bicarbonato y el calcio. A partir de que se forman estos bicarbonatos, el pH ya se vuelve mucho más neutro en toda el agua subterránea. Cuando no tenemos presencia de calcita, entonces este CO2 igual reacciona con el agua, se genera entonces unos hidrogeniones que pues aportan cierta acidez y se genera también el bicarbonato. Ese es el principal proceso que gobierna la composición la composición físico-química del agua subterránea, y veremos más adelante cómo se ve esto a la luz de los resultados de los monitoreos. Otro de los procesos que cobra real importancia, vital importancia en la definición de los procesos hidrogeoquímicos es la disolución de la calcita. La calcita es un mineral pues, que está presente en muchas de las formaciones de muchas de las formaciones acuíferas del mundo. Acá se puede ver, por ejemplo, en una escala muy detallada. Acá vemos la formación ya a escala de la cuenca. Y como les decía, hay una producción de CO2 por parte de la transpiración de las plantas, ese en compañía del agua lluvia, y en presencia de calcita pues me va a producir una mol de calcio por 2 moles de bicarbonato. Este es como el resultado final del proceso, pero entre
entre la interacción de estos dos y la formación final de los bicarbonatos, pues suceden un conjunto de reacciones que van a depender del pH. Entonces, inicialmente el agua, ¿cierto? El H2O, en contacto con el CO2 me genera el ácido carbónico. Este ácido pues hace que el pH descienda, que ya no sea un pH neutro, sino que esté por debajo de los 6.3 unidades de pH y empieza a atacar a los minerales, en este caso en particular a la calcita. Y como empieza a atacar a la calcita, entonces empiezan a formarse lo que son los bicarbonatos y los calcios. Y el bicarbonato ya hace que el pH se encuentre en un pH más neutro. De ese proceso entonces se puede observar, por ejemplo, las cavernas que se forman en las formaciones pues, de carbonato, donde vemos cómo la acción del CO2 en conjunto con el agua puede producir la disolución de ese tipo de materiales. En segundo lugar tenemos la meteorización de silicatos, que aporta pues a la química del agua subterránea. No son tan solubles como suele ser lo que es la calcita, la dolomita, pero pese a eso pues aportan iones en solución al agua subterránea. Entonces tenemos acá desde los silicatos más solubles hasta los menos solubles. Podemos ver, por ejemplo, que los cuarzos y las muscovitas prácticamente son materiales que pocos iones me van a aportar, y por el contrario, los olivinos y la plagioclasia cálcica son los que más aportan a la química del agua. Entonces, para cada uno de ellos se tiene la reacción, ¿cierto? Y como producto de esta reacción del agua con, en este caso, por ejemplo, la plagioclasa sódica más conocida como albita, me produce contenidos de sodio, sílice y aluminosilicatos. Entonces, estos aluminosilicatos aquí que vemos son básicamente la producción de arcillas como producto de esa meteorización de los silicatos. Entonces, este conjunto de reacciones puede dar lugar a que el agua esté presente lo que es el sodio, el potasio, magnesio, aluminio, sílice, calcio, hierro en algunas ocasiones, especialmente la biotita. El intercambio catiónico es otro proceso hidrogeoquímico que se da en el medio subterráneo. Se da cuando hay grandes cantidades de arcillas. Las arcillas tienen una superficie que les permite intercambiar ese tipo de iones, particularmente sodio por calcio, bueno, y sodio y magnesio, perdón, por calcio. Entonces, básicamente, nosotros lo que vamos a tener es un ablandamiento del agua, como se dice, dado que el calcio es reemplazado por el sodio, entonces el agua se vuelve mucho más sódica que lo que inicialmente tenemos. Es un proceso muy importante, sobre todo en aquellos acuíferos donde los tiempos de residencia suelen ser prolongados y hay tiempo para que se den este tipo de reacciones. Existen otros conjuntos de reacciones de proceso que son muy importantes, que son las conocidas como reacciones de óxido-reducción, que son reacciones en las cuales hay incremento de electrones. También pueden verse como reacciones que involucran transferencia de oxígeno y en las cuales las bacterias juegan un rol muy importante. Acá voy a mencionar únicamente las más representativas. La primera es la reducción de hidróxidos de hierro y manganeso, en los cuales el hierro puede pasar de un estado de oxidación a otro. Básicamente los hidróxidos se convierten en hierro 2+, y por eso vemos que en algunos acuíferos las cantidades de hierro son importantes. Esto a su vez conlleva un aumento de los bicarbonatos. Y lo mismo pasa pues con el manganeso.
La reducción de sulfato se puede dar también cuando hay presencia de materia orgánica. Esa materia orgánica oxida el sulfato y pasa a ser ácido sulfúrico, que es el que huele como a huevo podrido y aumenta la cantidad de bicarbonato. Los procesos de desnitrificación también suelen ser muy importantes cuando tenemos altas cantidades de nitratos y básicamente lo que pasa es que los nitratos en presencia de materia orgánica o en condiciones de reducción pasan a ser a nitrógeno gaseoso con especies intermedias que es la del metano como la que vemos aquí. Además de todos estos procesos naturales que hemos visto en las anteriores diapositivas, también es necesario recordar que especialmente en los acuíferos libres suelen presentarse mezclas de aguas con composición físico-química diferente y por lo tanto su resultado va a ser otra composición físico-química diferente de los primeros dos miembros de las mezclas. Esto suele ser muy importante, por ejemplo, cuando tenemos intrusión marina o cuando tenemos un acuífero libre en el cual vemos que normalmente el agua debe aumentar los iones, pero a lo largo de una línea de flujo vemos que no fue así. Hay un agua mucho más reciente, menos mineralizada y puede ser producto de una zona del acuífero que tiene una mayor conductividad hidráulica y por lo tanto una mayor permeabilidad y así puede el agua de lluvia, que es mucho menos mineralizada, infiltrarse. Entonces, al mezclarse un agua con mayor mineralización y una de menor mineralización, pues tenemos un punto en el cual hay un intermedio y eso es lo que se conoce como los procesos de mezcla. Finalmente, luego de ver todos estos procesos hidrogeoquímicos naturales, es importante tener en consideración todos los procesos antrópicos que se dan en una determinada zona que pueden también afectar la calidad natural de las aguas subterráneas. Por lo tanto, acá se llama a la necesidad de conocer y caracterizar cada una de esas fuentes puntuales o difusas de contaminación para identificar cuáles podrían ser los posibles contaminantes que ellas están incorporando a las aguas subterráneas y así poder caracterizarlo y identificar las variables o parámetros en nuestra red de monitoreo. Entonces, en ese punto de nuestra presentación ya hemos visto unas nociones básicas de hidrogeoquímica que nos permiten entender por qué el agua subterránea tiene esos contenidos de sólidos disueltos, esos contenidos de iones que nosotros encontramos en los resultados de laboratorio. Entendemos que esos resultados obedecen a una interacción entre la roca y el agua, que hay diferentes procesos. Tenemos un conocimiento básico del sistema acuífero y de todo su funcionamiento y tenemos unas hipótesis sobre el flujo del agua subterránea, dónde se recarga, unas posibles conexiones de aguas superficiales y unas fuentes antrópicas. En este punto entonces sabemos la necesidad de tener todo esto claro para poder hacer el diseño de la red de monitoreo de hidrogeoquímica. Entonces, el diseño de esa red incluye la definición de los objetivos, las variables y frecuencias y los protocolos que debemos seguir para poder tener unos resultados con una alta calidad. Entonces, en ese sentido, recordemos que nosotros tenemos acuíferos libres, ¿cierto? Acuíferos confinados, y otros acuíferos confinados que pueden ser inclusive más profundos. Entonces, la química de ese acuífero puede ser diferente a esta y puede ser diferente a esta. El tiempo que el agua tarda en llegar a este acuífero y aflorar o descargar es totalmente diferente a los acuíferos confinados y a los acuíferos confinados más profundos.
Entonces, teniendo en cuenta todo eso y teniendo un modelo geológico básico y una geometría básica de nuestros sistemas acuíferos, nosotros ya tenemos la capacidad para identificar cuáles son las variables que nos interesa conocer en determinada zona, además de todos los procesos antrópicos que pueden afectar la calidad del agua subterránea. Una vez entonces identificados estos objetivos y variables de monitoreo, procedemos entonces a realizar el muestreo en campo de acuerdo con los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad, en esta presentación, no vamos a ahondar en esos temas porque ya lo vieron en el módulo 1 de calidad del agua. Entonces acá vamos a ir directamente a lo que es la validación de los datos. Es decir, una vez ustedes reciben lotes de laboratorio, ¿qué debo hacer con esa información? La primera estrategia para la validación de la calidad analítica de los datos es el error en el balance iónico. Como ya hemos visto, el agua subterránea tiene cationes y aniones. Y al final, la suma de cada uno de ellos, la suma total de los cationes tiene que ser igual a la suma total de los aniones. Si esto no es igual, es porque hay unos elementos que no están considerados en toda la matriz que realizamos en el laboratorio o que hubieron unos errores de medición en campo y o en laboratorio. Entonces, básicamente se acepta un error en la medición un error en el cálculo del balance iónico de alrededor de 10-15%. Anteriormente podría ser más, pero ahorita pues con la utilización de todos estos laboratorios y todos los procesos de acreditación, cada vez se está siendo mucho más exigente. ¿Qué es eso? Básicamente es esto. Es una operación matemática donde tenemos que es igual a la sumatoria total de cationes más aniones dividido la sumatoria de los cationes menos la sumatoria de los aniones y se multiplica por 100 para tener un porcentaje. Entonces acá traigo un ejemplo de lo que uno normalmente recibe en laboratorio, ¿cierto? Y es unos análisis básicos de los iones mayoritarios: sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, bicarbonato, sulfato, nitrato. Normalmente el laboratorio lo da en miligramos por litro. Esa es la unidad de medida de cada uno de estos iones. Esta operación no la podemos hacer directamente con miligramos por litro. Tenemos que pasarlo a miliequivalente por litro para que se puedan sumar, porque no es lo mismo sumar 1 miligramo por litro de nitrato y 1 miligramo por litro de sulfato. Y no es lo mismo porque el peso molecular como tal de uno difiere del otro. Entonces, para pasar de miligramo por litro a miligramo equivalente, basta con que cojamos cada uno de los iones y lo dividamos por los miliequivalentes, que sale de dividir el peso molecular, gramo por mol, dividido por la carga del ion considerado. Por ejemplo, en este caso, sodio más tiene carga más 1, pero el calcio, por ejemplo, y el magnesio que tienen carga 2 más, entonces la división se hace por 2. Y de esta manera nosotros obtenemos para cada uno el equivalente, los miliequivalentes por litro, lo sumamos, ¿cierto? La de los iones de carga positiva y la de los iones de carga negativa y calculamos nuestro error. Por ejemplo, acá el error dio 0.3%, que es un error absolutamente normal y con el cual podemos trabajar. Como les digo, es muy relativo, depende del tipo para lo cual se quiera la información. Lo ideal es que este error no dé más del 5%, pero un error del 10% es algo con lo cual se puede trabajar perfectamente. Entonces, una vez que ya sabemos qué análisis podemos utilizar y qué otros análisis debemos descartar,
podemos proceder a la identificación de fases hidrogeoquímicas y a la evaluación hidrogeoquímica, con el fin de determinar, por ejemplo, las zonas de recarga, confirmar las direcciones de flujo, identificar mezclas, identificar zonas de mezcla de diferentes aguas, identificar los procesos sobre los procesos que afectan la composición físico-química del agua subterránea, entre otros, ¿cierto? Entonces, las fases hidrogeoquímicas nos indican los aniones y cationes mayoritarios en una muestra de agua. Entonces, tenemos por un lado los aniones mayoritarios en las aguas subterráneas son el bicarbonato y carbonato, esto depende del pH, pero generalmente como la gran mayoría de muestras la gran mayoría de las aguas subterráneas presentan un pH neutro, hablamos casi siempre de bicarbonatos, sulfatos y cloruros. Los cationes mayoritarios son entonces calcio, magnesio, sodio y potasio. Para la evaluación hidrogeoquímica, entonces lo que hacemos es hacer un uso de una herramienta de diferentes diagramas que permiten representar la composición del agua subterránea y así poder compararla. Es decir, esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, entre 20, 50 muestras, las cuales ver uno a uno es demasiado complicado. Entonces, por eso hacemos uso de estas representaciones gráficas. El primer diagrama y del cual pues se hace mayor uso es el diagrama Piper. El diagrama Piper pues tiene la posibilidad de representar el tipo de muestras dependiendo pues de los contenidos de estos iones mayores, de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, y de los aniones cloruro, sulfato y bicarbonato. Entonces básicamente lo que hace esto, que se puede hacer a mano o ya hay software tanto gratuito como con licencia que lo hace, y es que él posiciona la cantidad de cada ion y lo representa en este diagrama que tenemos acá central. Entonces básicamente las muestras que queden en esta zona de acá son muestras bicarbonatadas cálcicas, las que quedan acá son muestras bicarbonatadas sódicas. En este caso son muestras más de tipo cloruradas sódicas, y acá tenemos sulfatadas cálcico-magnésicas y sódicas, dependiendo pues de dónde estén, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo tenemos dos acuíferos con composición físico-química diferente, es muy fácil poderlo ver en este tipo de acuíferos, en este tipo de representación, perdón. En este tipo de representación también suele verse la evolución del agua subterránea. Entonces, en este lado, las muestras que caigan en este lado de acá, que son muestras bicarbonatadas cálcicas magnésicas, generalmente son las aguas de recarga. Son aguas dulces con menos sólidos disueltos, y a medida que van ascendiendo en la línea de flujo, pues se vuelven más bicarbonatadas sódicas, dependiendo lógicamente de la cantidad del mineral presente en la formación, ¿cierto? También pueden ser aguas, una mezcla de esta agua recién recargada con aguas salinas, por ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de aguas dulces o salinas que están modificadas por mezcla con agua marina. Recordemos que la composición mayoritaria del agua de mar es cloruro y sodio. Por lo tanto, el agua de mar va a estar como en este polo de acá, y el agua subterránea normalmente evolucionada va a estar acá. Si yo tengo una muestra que se mueve en esta dirección, es porque probablemente estoy teniendo un proceso de intrusión marina. Tenemos también en esta parte de acá que pueden ser aguas subterráneas salinas o saladas modificadas por equilibrio
con minerales carbonatados debido a un largo contacto, a un largo tiempo de residencia. Es decir, los acuíferos generalmente más profundos, como les mostraba en las gráficas anteriores. Y tenemos también en este tipo de aguas, modificadas por equilibrios con minerales carbonatados y sulfatados con también largos tiempos de residencia, del orden de siglos a milenios. Entonces, como les decía, es muy útil para poder hacer como todas esas interpretaciones. Las aguas de acá de este tipo, la F, básicamente corresponden a las formaciones con yeso, que tienen el yeso de sulfato de calcio, básicamente. Entonces, por ende, ellas se van a localizar acá. Existen otros diagramas también que pueden ser muy interesantes. Son los diagramas Steve, por ejemplo. Los diagramas Steve lo que hacen es que pueden tomar varias muestras de agua y representar los 1000 equivalentes por litros de cada uno de cloruro, bicarbonato, sulfato de este lado y sodio, calcio, magnesio de este otro lado, y con ello comparar unas muestras con otras, ¿cierto? Por ejemplo, esta muestra de acá vemos que el cloruro es mucho menor que esta muestra de acá. Los bicarbonatos son casi los mismos y los sulfatos son los mismos. Entonces acá hubo un aumento del cloruro. La pregunta es, ¿a qué se debe ese aumento del cloruro? Igual forma, entonces acá tenemos constante los bicarbonatos y el calcio, perdón, y el magnesio, pero tenemos un aumento en el calcio. ¿A qué se debe? ¿Qué proceso hidrogeoquímico es el que me produce a mí un aumento del cloruro y del sodio? Entonces son muy útiles para poder hacer ese tipo de investigaciones, ese tipo de análisis que aporta al conocimiento hidrogeológico. Hasta ahora entonces hemos visto representaciones gráficas puntuales por medio de estos diagramas, pero también la distribución espacial usando herramientas de modelación de sistemas de información geográfica es absolutamente necesaria para poder identificar cuál es la tendencia de los iones, si existe una tendencia clara en el marco de nuestro sistema hidrogeológico, ¿cierto? Entonces, con toda esta información que hemos recopilado hasta el momento, que pues sabemos que es información muy, muy densa, pero la idea es que ustedes conozcan que los objetivos de las redes de monitoreo deben estar absolutamente claros, pero para poderlos definir tenemos que conocer con anterioridad todos estos procesos para saber cuáles son las variables que nosotros vamos a elegir dentro de esa red de monitoreo. Una vez yo validado esos resultados del monitoreo, puedo entonces darle una utilidad a esos datos, convertir esos datos en información para las diferentes actividades que ustedes realizan en el marco de las instituciones que representan. Entonces, particularmente, la hidrogeoquímica me permite efectivamente identificar conforme avanza la dirección de flujo unos aspectos que me permiten validar esas direcciones de flujo, validar zonas de recarga y los procesos y los procesos que están asociados a la química. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un acuífero, pueden ver es un acuífero freático, un acuífero libre. Tenemos un acuífero, bueno, acá no se ve muy bien, un acuífero semiconfinado, el cual tiene pues una entrada de agua y un acuífero confinado totalmente, ¿cierto? Entonces vemos que acá, por ejemplo, los sólidos totales disueltos son menores y a medida que va avanzando la dirección de flujo, estas aguas se vuelven mucho más salobres, con mayor cantidad de sólidos, y esto es debido a todos los procesos que se encuentran en el sistema subterráneo, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque ya yo sé entonces que mi zona preferencial de recarga, porque recordemos que un acuífero libre realmente se puede recargar en todo
en toda la superficie, pero la zona preferencial de recarga estaría ubicada acá. Es decir, que las medidas de protección, por ejemplo, y conservación deben estar enfocadas en esta zona de acá. Entonces, esta es una de las grandes utilidades de esta técnica y de este monitoreo que permite gestionar adecuadamente el recurso hídrico subterráneo. Bueno, con esto damos terminado esta primera presentación. Espero que pues, les haya gustado. Estamos a la espera pues, de sus comentarios, estamos a la espera de sus dudas, observaciones, para poder atenderlas de la mejor forma posible. Muchísimas gracias.